A no ser que se suban dos hombres al autobús y te escriban un mensaje como este. Mi amigo y yo queremos ir a un área llamada Al Hussein, a donde vivimos. Acabamos de salir de la prisión de Tafila y quiero que nos hagas un favor. No tenemos dinero. Al día siguiente conocería la inconmensurable Petra. زيتون Spanish aceituna. مخلل pepinillo زيتون زيت En Spanish aceite. aceite ¿no? Aceite. Con esta lección improvisada de árabe y con este típico desayuno, comenzó el día. Y ayer me dijeron que íbamos a ir a Petra, en plan los cuatro, así, pero creo que era mentira. ناشف طلع ما ردي نعمل اوتيل Hotel, تقولوا nada, عنه ما ردي no me entero de nada. Pero bueno, estamos yendo a la estación. Hostia, me muerde la lengua. Ahí era donde iba a dormir anoche. Al final he dormido ahí. Y el hotel era este. Juan Fuya. اخويا Fuya. اخويا Parece ser, ha habido un malentendido o era una broma. No sé, decían que íbamos a ir en coche los cuatro a Wadi Musa, luego a Petra, pero por lo visto no. Entre que es un poco tarde y que yo ya contaba con que iba a ir directo, vamos, en autobús y ya. رن علي احكي معي La comunicación es complicada. Google Translate, pero aún así es que traduce unas cosas. Listen to the taboos, and I don't have anything. Be as made yourself. Yo qué sé, un jaleo. You are welcome in my home. Talata talati. Talata. Talata talati. Talata talati. صاحب الباص هذا اي واحد اللي جاي Shukran. Tras despedirnos y con el castillo de Alcaraz de fondo, me subí al primer autobús. Creo que se tardan como 2 horas, pero luego me tengo que cambiar en otro sitio, creo, no sé. Si no se enteraba ni él, yo creo. Bueno, sí, el que no se entera soy yo. Ahí me han dicho que me monta aquí. Viajar en autobús será más rápido, pero es mucho más aburrido. A no ser que se suban dos hombres al autobús y te escriban un mensaje como este. Mi amigo y yo queremos ir a un área llamada Al Hussein, a donde vivimos. Acabamos de salir de la prisión de Tafila y quiero que nos hagas un favor. No tenemos dinero. Sin decirme nada más, se bajaron en la siguiente parada. En la ciudad de Man tuve que cambiar de autobús. A cierta hora deja de haber autobuses y posiblemente cogí el último que había ese día. Where you want to go? ¿Va de Musa? Yeah. Come on. Estaba lleno de unos estudiantes de medicina que hacían las prácticas en un hospital de allí y volvían a casa. Hicimos una parada en la universidad. Ellos bailaban el tradicional dabke y yo hacía el ridículo. Lamentable, sí. Justo con la puesta de sol, llegamos por fin a Wadi Musa.
Hello. Marhaba. Aquí estamos en Wadi Musa. Wadi Musa. Al día siguiente conocería la inconmensurable Petra. Después de ver la peli de Indiana Jones, lo primero que quería hacer era mirar dentro de la fachada. Y no hay un templo como el de la peli. Lo segundo era tratar de huir de esta marabunta de gente y buscar una zona más tranquila. Y ahí fue cuando descubrí que Petra es mucho más que eso. El complejo arqueológico monumental es tremendamente inmenso. Me llamó bastante la atención ver a los dromedarios, los burros y a tanta gente pagando por explotarlos. No esperes un sitio especialmente respetuoso con ellos. Los 3 días que estuve explorando la antigua ciudad se me quedaron cortos. Era hora de echar una última mirada atrás y despedirme hasta la próxima. Siempre me voy de los sitios pensando en que algún día volveré, pero estoy convencido de que aquí no me equivoco. Mañana la ruta seguirá hacia el sur de Jordania, camino del increíble desierto de Wadi Rum.